Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos americanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y Agenda Nacional tiene como apoyo idóneo a evaluar la situación que tenemos ahora en esta coyuntura en que se pretenden algunos cambios en los organismos importantes del Estado de Derecho, y hay una serie de iniciativas y planteamientos y sugerencias, pero tenemos aquí a Ramón Andrés Blanco Fernández para que nos dé su autorizada opinión. Un placer de estar aquí contigo. Veo que tú estás muy al día en muchas cosas. Tengo que estarlo, si no tuviera que haber cerrado este programa. Por eso que ven mucho este programa, mucha gente me lo dice. Tenemos como eterno moderador a Monseñor Agripino Núñez. Sí, para el proyecto. Sí. Para esa, bueno, se ha planteado hacer una nueva ley electoral y una nueva ley de partidos, pero pensando en las elecciones del 2020. Pero ha habido otras demandas de que se haga cambios en la estructura de las cortes, de las altas cortes, y en la de esos organismos electorales. Pero me da la impresión de que cambiar la forma, bueno, el planteamiento que se hace es que no debería estar participando en esos altos organismos de la justicia quienes tengan un papel activo en la política, Sí. miembros de los partidos y mucho menos dirigentes, porque eso se ha estado dando. Y desde luego, si el Poder Judicial es independiente, o sea, se supone, pero si está integrado por políticos activos, su independencia ya es cuestionable. Ahora, ¿cómo se podría cambiar esa tendencia que se está produciendo por una falla de la Constitución sin modificar la Constitución? Tienen la oportunidad en la nueva proyecto de modificación a la ley electoral establecer ahí la forma como debe estar constituida la Junta Central Electoral y esos organismos. Yo creo que tienen la oportunidad ahora de hacer eso. Yo creo que el problema está en la persona que se designe, porque una persona puede ser de un partido y actuar con mucha seriedad en la función. Ahora, que no es muy creíble para la oposición generalmente. Si hay uno que es del gobierno, piensan que se va a parcializar con el gobierno, aunque no sea así. Ojalá aparezca, introduzcan en el proyecto que sean personas totalmente independientes, que no tengan militancia política, porque políticos somos todos, aunque no tengan militancia política. Claro, y todos tenemos una interpretación de las circunstancias en que vivimos para tomar una posición y simpatizar con una posición determinada. Pero ese es el libre albedrío que nos dio el Señor. Así es.
Así es. Yo creo que aparecen, no muchos, pero gente que son idóneos, que son serios, que son incapaces de cometer un fraude por orden superior. Ojalá puedan constituirlas así. Bueno, no tengo duda de que tenemos suficientes minoritarios, desde luego, pero tenemos suficientes para integrar las altas cortes. Sí. Y yo puedo decir, y no puedo citar otra cosa, porque yo nací el 3 de diciembre de 1930, o sea, yo lo que conocí fue el régimen de Trujillo. Pero que yo recuerde, los jueces que integraban las altas cortes de entonces eran gente muy respetable. Sí, señor. Profesores universitarios. Sí. Y que si el fulano en cuestión que iba a su corte no estaba metido en asuntos políticos, las cuestiones que se dirimían ahí se dirimían en atención a la ley. Yo observé una actitud de un profesor en una ocasión, Pachi Báez, que le mandaron un papelito, un secretario de la presidencia, que su hijo se iba a examinar. Y dijo, usted no lo examino yo, no entre, a mí no se me da orden, yo soy profesor y ya, dígale a su papá. A mí, en aquella época. Sí, sí. Pero bueno, yo debo decir que todos los profesores que tuvimos en la escuela normal eran profesores de primera línea. El profesor de lenguaje era Patín Maceo. Sí. El profesor de literatura de nosotros era Pedro Domínguez. Yo no tuve la suerte de Patín Maceo, pero lo conocí en el comercial. Ah, sí, él asistía ahí, sí. Ahí había una peña. Había un cónclave, sí. Herrera Virginia y compañía. Y bueno, tuvimos a Tulito Albelo, también de profesor, que vino en el 49, ¿no? En el Perón. ¿Quién fue ese? Tulito Albelo. Ajá. Sí. Nosotros teníamos ahí muchos profesores que no eran para nada adictos a Trujillo, y Trujillo los respetó como profesores de la universidad. Y yo le pregunté a mi maestro, y que fue el primer secretario técnico que tuvo este país, que fue el doctor Gustavo Vice, que murió hace muy poco. Yo le pregunté, ¿cómo fue que nosotros pudimos tener el privilegio de ese cuerpo docente en medio de una dictadura, cuando no se nos daba moral y cívica, por Dios? Y eso no se da. No se da. Entonces me dijo, es que ese era lo que provenía de la formación del señor Hostos. Y entonces Trujillo respetó a esa formación del señor Hostos. Sí. Y utilizó a los que venían de esa escuela para desempeñar funciones. Por eso su gobierno fue más o menos aceptable en muchas cosas. Sí. Es más, yo diría que en esa época se enseñaba más profundidad la historia dominicana que en los últimos años. Bueno, lo que te está enseñando últimamente da vergüenza. Sí. No, ya eso, por eso es que usted ve que no hay un amor por la patria, no hay. En esa época se le creaba esa actitud al individuo. Yo que fui a la escuela en un campo bien lejos, donde no entraban carros, el profesor que daba clase ahí, pues te hablaba de historia y te decía cosas que algunas veces luego uno pensaba, ¿y cómo se atrevía a decirlas? Sí. Pero enseñaba. Pero volviendo entonces al tiempo actual, ¿cómo podemos nosotros sobrevivir a este colapso de la partidocracia? Porque los partidos, y me perdona que voy a mencionar un partido que usted ayudó a fundar, entiendo que el PLD que tenemos en el poder desde hace años no es el PLD que fundó el profesor Bosch.
No. Y el PRD, en el cual yo milité durante muchos años, no es el PRD que se ha fragmentado como en 4 pedazos distintos, y ninguno representa lo que en una oportunidad fue la esperanza nacional, cuando era nacionalista, revolucionario y democrático, cuando ese partido no era de nadie, tenía una dirección colegiada, que la manejaban personas de cierta edad. No era Peña Gómez, él era el encargado de Tribuna Democrática con Eugenio Mota Contín. Sí. Y más nada. La dirección del partido era el grupo de Don Cundo Gil, Antonio Guzmán, Fernández Mármol, Don Cedelio. Es decir, esa es el PRD que yo conocí. Yo creo que a partir del gobierno de Bosch, cuando tumbaron al gobierno de Bosch, se instauró en el país una corriente para ir rompiendo los sentimientos patrios de este pueblo y enseñar a la gente que debían hacer dinero. Y entonces detrás del dinero hacen lo que le ordenen, de dónde se lo ordenen. O sea, de quien le da el dinero. Quien le dé el dinero, quien le permite hacer dinero. Yo decía a una persona que, por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene normas jurídicas aplicables que se cumplen, en ese país no se puede violar, hay un país que tiene sentimientos patrióticos, pero ellos apoyan fuera de ahí a todo lo que es lo contrario a eso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de utilizar a eso, los recursos de esos países. Sí, ellos utilizan instrumentos de dominación, sí, que están claramente identificados. Uno es la corrupción. Así es. Y otro es la desinformación. La desinformación. Entonces, desgraciadamente la desinformación la hacen gente del patio, a sueldo de el dinero que viene de fuera. Así es. Pero crean un daño terrible. Cuando tú mencionabas los muchachos en la escuela nuestra, aquí viene invitado por el programa que nos sigue de Luis Encarnación y Danilo Crimen, un psiquiatra cubano, que un día él llegó temprano y se sentó allí en el sillón y me escuchó que terminaba el programa hablando de Duarte, y él se me acercó y se me presentó. Mire, yo soy tal, fulano de tal, y quería decirle la experiencia que tuve cuando visité una escuela pública. Sí. Y se encontré que los muchachos no querían reconocer a Duarte como el padre de la patria. Decía que Duarte se había ido del país. Y como que ya eso lo desmeritaba. Alguien le estaba enseñando que Duarte se fue del país, pero no le dijo bajo qué circunstancias se fue del país. Sí, yo conocí profesores en la universidad, inclusive autónoma, que vivían hablando de como que Duarte no asumió la posición que tenía que asumir, que Sánchez sí, algunos que eran familia. Sí. Pero óigame, yo no puedo olvidar que hace un par de años, para el día de Duarte, convocó a una conferencia en el Centro León de Santiago un sacerdote jesuita que se llama Pablo Mella. Y bueno, siendo el día de Duarte, todo el mundo pensó que iba entonces a hablar de los méritos del trabajo de Juan Pablo Duarte, que es el verdadero fundador de la nacionalidad dominicana. Todavía ha sobrevivido, el pensamiento de Duarte ha sobrevivido todas las traiciones, sí, y hasta los olvidos, porque, óigame,
el actual presidente, hace 2 años fue a la Asamblea Nacional y dijo que este país había nacido de 3 principios: libertad, unión y solidaridad. Y yo dije, ¿y dónde se quedó Dios, patria y libertad? Se le había olvidado. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, pues ese principio, Dios, patria y libertad, ha sobrevivido todas las traiciones y todos los olvidos y todas las desorientaciones y las desinformaciones también, hechas por los historiadores. Bueno, pues ese sacerdote utilizó el día de Duarte, allá en el Centro León, para decir que había que cesar en los esfuerzos de virilizar la figura de Duarte, ante prueba en contrario. Estaba diciendo que Duarte hubiera pertenecido a los LGBT de ahora, ¿no? Ajá. Y dijo que además toda esa obra que se le atribuye a Duarte, todas esas propuestas, la redacción de la Constitución, eso no había sido Duarte, que lo habían hecho otros. Bueno, cuando llegó a esa altura de su charla, la mitad del auditorio se paró y se fue, y la otra mitad se paró a protestar, y el moderador tuvo que dejar su foro de moderador para contestarle al charlista. Y yo digo, caramba, qué pena que no le dieran una carrerita también en los jardines del Centro León de Santiago, Sí, que fue lo único que faltó, ¿verdad? Yo creo que se lo merecía. Sí. Entonces yo llamé a su eminencia, el cardenal López Rodríguez, y le dije, eminencia, ¿usted está enterado de lo de Santiago? Me dijo, no, ¿qué pasó? Yo le conté. Y me dijo, ¿quién fue de eso? Yo le digo, ese fue un sacerdote jesuita que se llama Pablo Miguel. Me dijo, sí. Y eso está en otra cosa. Se ve que ya tenía referencia sobre eso. Sí. Qué casualidad, pero el apellido Mella. Pero el doctor Mella, psiquiatra, escribió en un periódico diciendo que Duarte era un loco y dando su diagnóstico como médico. A partir de ese momento yo dejé de guardarle el respeto que le tenía, porque él se faltó el respeto a él mismo, y en la vida es así. Sí, ese es un atrevido. Ese es un atrevido. Él es que necesita, creo, un psiquiatra para que examine su conducta. Yo creo que eso es lo que hay que hacer con ese señor. Duarte no tiene comparación en lo que hicieron el movimiento revolucionario de aquí, desde maestro, táctico, estratega, hasta para tumbar el gobierno de Haití. Sí. Y abrir el camino. Lo que pasa es que los traidores siempre han estado al acecho, y los oportunistas. Días antes, cuando tumbaron a Boyer, cuando todo estaba preparado para la proclama, que Duarte hace una reunión para fijar la fecha de la proclama, apareció uno que dijo que no podían hacerlo ese día porque él no garantizaba tener contacto con el Cibao y con el Este, un tal Alfaro. Y al otro día salió en un volante todo lo que habían tratado en la reunión ahí. Entonces los haitianos comenzaron a perseguir a Duarte, ofreciendo 200 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, el rango de coronel, y se pudo escapar de los haitianos porque un haitiano era masón, sí, y le permitió que se fuera. porque Duarte era masón. Entonces los reciben como padre de la patria cuando regresa. Lo recibe Pero el mismo arzobispo Porte que escribió la pastoral contra los trinitarios. Exacto. Ahora, volviendo a aterrizar en los tiempos presentes, ahora estamos cosechando el resultado de todo eso. De todo eso, claro. Entonces sí. tenemos una democracia que se supone que está sustentada en partidos que ahora ya no representan el país. No. Representan la apetencia del poder para obtener el dinero. Entonces,
la pregunta es cómo podemos escapar, porque yo digo que ahora los mismos partidos están presos de su propio proceso de deterioro. ¿Cómo salvarse a sí mismo? Yo advertí eso en mi partido hace tiempo, pero la gente algunas veces piensa que son cosas imaginarias. Tú puedes observar a la gente por la forma como actúa, qué anda buscando, qué quiere, y así tú determinas quiénes son los que pueden dirigir una organización. Si tú los dejaste, le abres la puerta a todo el mundo, pues se dan esas cosas que han sucedido tanto en el Partido de la Liberación como en los demás partidos. Entonces uno ve una cantidad de partidos que son incapaces de sentarse para decir, aquí hay un programa, vamos a llevar a un candidato. No, pero ahora está el grito es lo mío. con el modelo neoliberal, Exacto. al punto que nada menos que Leonel Fernández ha remachado ya creo que por la tercera vez que aprovecha un evento internacional y dice que el modelo neoliberal es un desastre, pero ese fue el que él nos trajo. Sí. Y acaba de escribir nada menos que en El País un artículo. De mi presencia, yo que fui un crítico, porque yo me oponía a la privatización de las empresas estatales y una serie de cosas. Inclusive me vi obligado a renunciar a un cargo. Dijo que era un error haber hecho algunas cosas. Bueno, pero ahora tenemos los efectos de ese modelo económico, porque el empresariado hasta el grito se ha dado cuenta muy tarde, porque apoyó primero el RD-CAFTA, ese que Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que se había negociado con Estados Unidos y nosotros nos pegamos ahí. Ahora escuché yo nada menos que a quien fue embajador nuestro en Washington, Hugo Giuliani, poniendo en circulación su libro Agenda en Washington, donde él dice que él no estaba de acuerdo con ese tratado. ¿Quién era el embajador? Hugo Giuliani. Uh-huh. En el momento en que se estaba haciendo esa gestión de adherirnos a la negociación que Centroamérica llevaba con Estados Unidos, que culminó en el RD-CAFTA. Bueno, pero resulta que él estaba en contra de eso. ¿Quién fue el que decidió meternos en ese pastel? Bueno, Eso fue Hipólito Mejía, que era el presidente. Yo le voy a decir una cosa. En un programa en el Canal 13, me preguntaron qué creía yo del neoliberalismo. Y como yo no conocía muy bien el asunto, le dije, mire, yo tengo la sospecha porque la ministra de Inglaterra está en eso, el Reagan está en eso. Me da la impresión de que ese como el escorpión o el alacrán que lleva el veneno en la cola. Efectivamente, llevaba el veneno en la cola. El desastre que hay en todos estos países que han aplicado eso. No, y entonces ahora se acaba de denunciar, precisamente ahora el grupo empresarial, enfrentado a las consecuencias negativas del modelo, ya han quebrado varias empresas, han tenido que venderse y otras están manos arriba. Ahí veo los productores de leche, están al grito, con las importaciones que estamos haciendo de leche. Ahí veo a los productores de ajo de Constanza, gritando por las importaciones de ajo que estamos haciendo. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y cómo llegamos a este disparate? Porque si nosotros producimos leche, ¿por qué la importamos? Y si producimos ajo, ¿por qué lo importamos? A mí sí me molesta, me duele cuando yo recuerdo esa palabra de Bosch el día que dijo que se iba del PRD a fundar un partido de oficiales que respeten a este pueblo, que quieran a este pueblo y que no quieran el poder del Estado para lucrarse. Esas fueron las palabras que dijo. Debía estar pensando en alguien. Y yo inmediatamente, por rato, cuando lo vi que se calmó un poquito, le dije, profesor, no hay que irse. Usted dice que hay mucho vagabundo ahí por el poder, saquémoslo.
Y me dijo, no hay nada que hacer. Entonces yo me fui. Bueno, pero mire la consecuencia de eso. El país está atrapado y la pregunta es cómo podemos salir. Yo tengo una idea. Ojalá. No podemos nosotros, no tenemos, de acuerdo con la Constitución, la capacidad de convocar el pueblo, una constituyente, una asamblea revisora de la Constitución. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que creo que exige 1% de la votación última. Quiero decirle que yo siempre pienso en Lasalle, el alemán, Ajá. que dijo que la Constitución, que no tenía una clase social que le sirviera de sostén, era un pedazo de papel. Así. Lo repitió Balaguer una vez. Eso fue que Balaguer se nutrió. Es lo que han hecho con esa Constitución. Desde Pedro Santana, que hubo que meterle el 210, hasta nuestro día. Ahí se establecen las cosas y luego le pasan por encima. Bueno, pues, amigo mío. Yo sigo diciendo que la providencia va a meter la mano. Sí, sobre todo después que tenemos un arzobispo de Santo Domingo pro-haitiano. Ese haitiano se va de aquí. Ese te lo van a llevar. Gracias por venir. Bien. Bien, entonces hasta mañana, si Dios quiere. Les saludo por la Espellana. Hasta luego.